Hola, que Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro primer vídeo de Establece el reino. y hoy venimos con nuestro primer tema que va sobre las quejas y la oración. Así es, quejas y oración. Wow, ¿cuántas veces no nos quejamos a lo largo del día o cuántas veces no nos hemos quejado a lo largo de nuestra vida? ¿Tú te consideras una persona que te quejas poco, mucho, nada? Yo soy una persona que me considero que sí que me quejo poco. ¿Y tú? Yo creo que sí suelo quejarme mucho. Ya, es que te quejas mucho, tía. Bueno, yo también puedo corroborar que realmente se queja poco. Pero nos quejamos más y hay gente que ora poco. Hablemos sobre las quejas. Sí, porque yo creo que este va a ser un tiempo en el que tanto las personas que se quejan menos como él y las personas que nos quejamos más como yo, Demasiado. podemos aprender algo hoy, algo bueno, y es como sobre cómo contrarrestar las quejas, porque somos humanos y sí, nos podemos quejar. Y llevar esas quejas a la oración. Exacto, contrarrestar las quejas con oración o cambiar la queja por oración, y yo creo que es lo que vamos a aprender hoy. Y personas como yo quizás que se pueden quejar más, que se pueden quejar menos, pues a través de este vídeo o después de este vídeo reflexionar y decidir quejarnos menos y por ejemplo orar más. Exacto. Y aquí la pregunta sería, ¿qué nos lleva o qué produce esa queja ante Dios? Yo creo que las preguntas, cuando nos cuestionamos, cuando hacemos preguntas, es nuestra manera de en esa pregunta expresar lo que no nos gusta o lo que nos está molestando, y eso va en el típico por qué. Exacto. ¿Cuántos porqués El nos por qué me pasa preguntamos? esto a mí, por qué Dios a mí, por qué tengo que pasar esta prueba, por qué. ¿O por qué Dios no hace nada ante esta situación? Porque hay veces que pensamos que Dios no está haciendo nada o que... Pero yo creo que porque ese es otro punto, no sé tú cómo lo pienses o cómo lo veas, pero yo creo que cuando también llega a nuestra mente esa pregunta del por qué Dios no hace nada, es porque en verdad estamos cegados por la queja. Claro, porque es la queja la que nos ciega, es la queja la que no nos hace ver, porque si nos planteáramos orar, Dios en medio de esa oración nos abre la vista y en vez de ser ciego empezamos a ver. ¿Qué produce la queja? La queja produce debilidad. Cuando tú te quejas mucho, te olvidas de orar, te olvidas de comunicar con papá. Entonces, cuando te olvidas de orar y de comunicarte con papá, vienen todas las dudas. Y ahí es cuando esa duda hace que nuestra fe mengue. Porque Dios no vino aquí para quitarnos los problemas. Dios no vino para quitarte tu problema. Dios vino a darle solución a tu problema. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución que tenemos a nuestros problemas, a nuestra situación, se llama Jesús. Entonces, y no podemos quitar nuestra mirada de Jesús, en Jesús. Entonces yo creo que eso es lo que pasa con la queja. Cuando nos quejamos mucho, nos cegamos mucho y nos olvidamos de poner nuestra mirada en Cristo. Nos desenfocamos, sí, y un punto importante que has dicho, nos debilitamos. Nos debilitamos. Eso es lo que hace la queja, nos debilita. Y como humanos nos quejamos y no está mal que nos quejemos, pero esas quejas llevémoslas a la oración. Que esas quejas no solamente se conviertan en el porqué de tal situación, sino, Señor, yo sé que tú estoy pasando por esto y tú tienes el control de todo esto. Permíteme sacar una sabiduría, un entendimiento, una enseñanza
de esto que está sucediendo. Que siempre es el por qué, no solamente se queda el por qué, sino que ese por qué tenga una solución. Así es. Entonces, recapitulando hasta ahora. Somos cristianos, creemos en Dios y nos quejamos, sí, nos quejamos. Es normal que nos quejemos, pero como tú acabas de decir, ¿qué estamos haciendo una vez que nos quejamos? Nos quedamos en los porqués, en las preguntas, en las quejas y esperamos a que todo se solucione, o eso nos lleva a la oración. Procuremos que esas quejas, que esas preguntas, sobre todo las preguntas y las quejas también, ¿sí?, llevarlas ante Dios, que Él es el que nos dará la respuesta. En algunas situaciones, en otras quizás no nos dé incluso esa manera, esa capacidad de ver la situación que estamos atravesando de otro punto de vista, de otra manera. Y sobre todo yo creo que cuando lo llevamos a la oración, no salimos igual que como hemos entrado a su presencia. No, porque la oración tiene que transformarlo todo. Así es, si entramos con quejas, vamos a salir con ideas claras. Si entramos con dudas, vamos a salir con esperanza, con fe, con certeza en Dios. Si entramos enojados, molestos, saldremos con la certeza de que Dios está obrando. Y sobre todo yo creo que la oración transforma esta queja, las quejas que podamos tener, porque realmente creo que el momento que tú oras, la oración te ayuda a rendirte, a que si incluso no lo entiendes, a decir, bueno Señor, yo confío en ti, haz como tú quieras, y aceptas la voluntad de Dios. Sí, y eso es lo que pasa cuando oramos, es que la oración nos lleva a la aceptación. Entonces cuando tú oras ya estás aceptando la voluntad de Dios, y cuando ya la aceptas te rindes a ella. Entonces ya no hay duda, ya no hay por qué. Esos por qué ya tienen una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? No es, es por eso que me ha pasado esto. No, la respuesta es, Dios tiene el control. Es que en sí esa respuesta engloba la pregunta que nos hacemos y la respuesta que obtenemos mediante la oración de Dios está al control. Es una respuesta global, ¿sabes? Es una respuesta a todas nuestras dudas y a todas nuestras preguntas. No hace falta saber, es por eso que me pasa esto, y esto me pasó por esto. Dios tiene el control. Y de eso lo que nos ha pasado, de lo que nos estamos quejando, luego tenemos una enseñanza. Y esa enseñanza nos sirve para enseñar a aquellos que vienen detrás de nosotros, o de aquellos quienes están pasando por el mismo proceso que una vez pasamos. Y me gusta porque Habacuc lo entendió. Él es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. De que nos podemos quejar, nos podemos cuestionar, podemos incluso reclamarle, porque vemos que Habacuc le hizo, bueno, en la Nueva Traducción Viviente, el primero y segundo capítulo se divide en primera queja, segunda queja. Tuvo en sí como dos quejas delante de Dios, ante Dios, en las que le hizo varias preguntas y hasta le reclamó. Y nos vemos como Habacuc, creo yo, en algún momento de nuestras vidas y aprendemos a través de este libro que podemos quejarnos. Nos está permitido cuestionar a Dios en ese diálogo cuando oramos y nos conectamos con Él, pero lo importante es cómo Él transforma nuestro parecer, nuestro pensamiento después de que salimos de su presencia. Me gusta porque luego de las quejas Habacuc ora, pero cuando ora, su oración no es Señor, líbrame de esto o líbramelo de acá, sino en el versículo 17 del capítulo 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. O sea, Habacuc entendió que aunque no haya nada, aunque sea quitado todo, aunque te echen del empleo, aunque tu empresa ahorita mismo no esté prosperando o el negocio te haya quebrado, aunque te pasen millones de cosas negativas, si lo tienes a Dios, lo tienes todo y todo está absolutamente bien. Y él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová en el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aquí en este último versículo me lleva al entendimiento que la queja nos debilita y la oración nos fortalece. Ese es un buen punto. Cuando oramos nos fortalecemos, porque cuando oramos fortalecemos el espíritu y nos sometemos al espíritu. Pero cuando nos quejamos nos dejamos llevar por la carne, lo que piensa mi carne. Ese es un buen punto lo que acabas de decir. Cuando nos quejamos, más que dejarnos llevar por la carne, yo creo que es un fruto de la carne. La queja. Una obra de la carne. De la carne. Eso. Porque la queja te hace dudar del poder de Dios. La queja te hace perder la fe, la esperanza. Y si la esperanza es lo último que se pierde, si ya la pierdes, lo perdiste todo. Entonces, la queja nos lo quita todo. Entonces Habacuc lo entendió. Y lo que me gusta de Habacuc es que no le pidió a Dios que sanara el pueblo, que liberase el pueblo. No. Le dijo, aunque se vaya todo, aunque lo pierda todo, con todo eso, aunque me esté yendo mal, aunque esté pasando este proceso, con todo eso, no ha dicho si esto pasa o cuando pase, no. Con todo eso sucediéndome, yo me gozaré y me alegraré en Jehová. En el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. Y eso es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Que Habacuc dice en el Dios de mi salvación, no en el Dios de mi bendición. Porque a veces solo ponemos nuestra mirada en Dios. O hay muchos cristianos que solamente creen en el Dios de la bendición. Y cuando llegan las pruebas y los procesos, no tienen ni siquiera la salida. Yo creo que cuando cambias tu enfoque, ¿no? Y como tú estabas diciendo, empiezas solo a fijarte en lo que se escucha mucho decir, en los beneficios que te da Dios. Exacto. En los panes, en los peces, en los milagros, en las bondades. En que me bendiga, me prospere. Exacto. Cuando tu enfoque empieza a estar únicamente en eso, y una vez que empiecen a llegar también las pruebas, como tú estabas diciendo, la adversidad, los problemas, que también incluso son necesarios porque son los que nos ayudan a aumentar nuestra fe en Dios. Exacto. Y a fortalecernos. Así es. Una vez que llega a eso, si tu enfoque está en lo que anteriormente hemos dicho, yo creo que ahí empieza la queja. Exacto. Y las preguntas y los por qué. Ahí, porque no estás preparado. Y cuando tú no te preparas para algo, te llega de sorpresa o desprevenido. Y cuando te lleva desprevenido, ahí tú dices, ¿y ahora cómo yo pago esta factura? ¿Y ahora cómo yo hago esto? Y hay mucha gente, un ejemplo, ¿no? Que hay mucha gente que pone en su currículum que tienen experiencia en tal y tal, y lo llaman para ese trabajo, y se hacen esa pregunta, ¿y ahora yo qué hago aquí? Porque no nos preparamos. Estamos tan enfrascados en las bendiciones y en el Dios de mi bendición y en el único Dios que creo, y que nos olvidamos realmente de lo esencial, el Dios de mi salvación. Por eso la frase importante es, si tengo a Dios, lo tengo todo. No es si tengo la bendición, lo tengo todo. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Si tengo a Dios, no me hace falta nada. Si en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, Dios es el centro, no tengo miedo a nada, porque Dios está. Y cuando no tengo miedo, no hay espacio para la queja. Así es. Y también como sabemos que
que estamos siendo rectos ante los ojos de Dios y vivimos para agradarle a Él, yo creo que cuando Él nos ve y somos así rectos y que lo agradamos, nos halla justos ante Él. Y bueno, como pasó con Abraham, él ante los ojos de Dios fue un hombre justo por su fe. Así es. Y quería compartir el versículo 4 que va de acuerdo a lo que estamos comentando ahora mismo. Y dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Yo creo que nos puede llegar cualquier circunstancia que Dios permita a lo largo de nuestra vida o en cualquier momento, y mientras nosotros sepamos que somos hallados justos ante los ojos de Dios y mantengamos nuestra fe, puede que sí nos quejemos o surja alguna que otra pregunta, pero sabremos llevar todo eso a oración, y la oración y Dios, el Espíritu Santo, a través de la oración se encargará de transformar hasta la manera en cómo vemos la situación. Así es. Así que con este tema, que es un tema muy importante porque es un tema que engloba todo, y en lo personal también, porque como humanos somos muy quejicas, nos quejamos demasiado y a veces esas quejas nos hacen olvidarnos de lo importante y lo esencial que es la oración. No solamente no quedemos en la queja y la pregunta, sino que encontremos respuesta a esa pregunta. ¿Y dónde encontramos la respuesta a esa pregunta? En Dios. ¿Y cómo llegamos a Dios? En la oración. A través de la oración. Y a través de la oración nuestro espíritu se va a fortalecer y vamos a poder pasar esa tribulación. Y se va a conectar con el Padre y vamos a poder entender lo que Él está entendiendo. Lo que Él está entendiendo y lo que Él nos quiere enseñar. Porque cada cosa que nos pasa es una enseñanza, eso que nos quede claro. Si pasamos algo, aprendemos de algo. Decía un anciano que uno nunca se acuesta sin aprender algo nuevo. Y eso es verdad. Pero ¿quién te enseña eso algo nuevo? Dios. Del día a día que vivimos. Así que hazte las preguntas, quéjate, pero no te olvides de orar. Es súper importante que ores, hora de día, hora de mañana, de tarde, de noche, en la madrugada. Ora y encontrarás siempre la respuesta. Así y aquí que hagamos para hacer un breve resumen, si podemos compartir los puntos. Yo voy a compartir los puntos con los que yo me he quedado, y asimismo las personas que nos han podido escuchar o han querido escucharnos pueden también comentar, compartir a través de algún comentario con qué puntos han quedado de esta charla, de este comentario. Yo, por ejemplo, me quedo con la pregunta de a quién yo llevo mis cuestionamientos, a quién yo estoy llevando las preguntas que me surgen. Así es. En las situaciones difíciles. Y me quedo con esa pregunta sabiendo ya la respuesta. Exacto. También, que es que tengo que llevarlo a Dios. Así es. Porque en Él está mi respuesta. También así me quedo con esa frase, porque eso va para una frase. Me la copiaste porque iba a decir yo eso ahorita. De que, pero se puede repetir. Vale. De que, ¿cómo era la frase? De que la queja te debilita y la oración te fortalece. Así es. Y otra cosa que va de la mano de eso, que es otro punto con el que yo me quedo, es que cuando te quejas es tu carne, es exacto. Una obra de la carne, se podría decir que es una obra de la carne, y por tanto, ya teniendo eso en cuenta, aunque se nos permita quejarnos, no puedo yo complacer a mi carne. Por tanto, voy a intentar, como yo he reconocido al principio, que me quejo un poquito más que tú quizás, pues voy a intentar ahora quejarme mucho menos y tener presente eso. Orar más. El punto clave que yo creo que todos vamos a tener eso muy presente es no dejarlo en quejas y en preguntas,
sino eso llevarlo a la oración. A la oración, Orar. exacto. Un punto esencial y el primordial es que nunca debe faltar la oración en nuestra vida. Sí. Y yo me quedo con ese punto, que la oración nunca falte en medio del proceso. Dice la Biblia, orar sin cesar. Así. En todo tiempo, en todo momento, en tu lloro, en tu alegría, en tu escasez, En tus quejas. en tus quejas, en todo. Así que esperamos que sea de bendición este vídeo y Nos vemos en el siguiente vídeo de establece tu el reino. Que Dios te bendiga. Amén.